Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y a la sazón de la última movida del Senado para detener el decreto de la consulta popular. Ahora sí van a votar la reforma laboral. Desde la redacción de La Silla Vacía, yo soy Tatiana Duque. Hoy es miércoles 11 de junio. Hasta hace 24 horas las sesiones del Senado estaban pausadas hasta la próxima semana por el atentado al senador Miguel Uribe. Pero hoy las sesiones se van a reactivar. Y en el primer punto del día está la reforma laboral, mientras el presidente Gustavo Petro tiene listo el decreto de la consulta popular. El plan del Senado es que con la reforma aprobada la consulta ya no tenga sentido. Y en el fondo el gobierno también apunta a lo mismo, a sacar un proyecto que deje tranquilos a todas las partes. Ahora, ¿era necesario llegar a este punto? Seguramente no. Pero hasta acá llegamos porque llevamos bastante tiempo en un tire y afloje entre el gobierno y el Congreso. Y ambos se graduaron de enemigos. Hoy hablamos de lo que veremos hoy. Gerson Ortiz en los ojos y oídos de La Silla en el Congreso. Gracias por volver por acá. Gracias, Tatiana. Buenos días. ¿Qué tal todo? Hoy hay dos formas de ver esto y seguro depende de a quién se le esté preguntando. Una es que el Congreso entró en pánico y el presidente hoy tiene agendada una visita en Cali para sacar el decreto. Y la segunda es que el Congreso tiene una movida maestra para bajar las tensiones, sacando la reforma y tranquilizando al gobierno. ¿Cuál de las dos versiones puede ser? Ahí ve, una y dos, o juntas las ambas, como dirían por ahí. Por un lado, Tatiana, se confirma el reversazo por parte del Senado y particularmente de los partidos políticos que hundieron la reforma laboral hace unas semanas. Muestra de eso es que Nadia Aulel, la presidenta de la Comisión Séptima, una de las archivadoras de la reforma original, fue la que salió ayer a anunciar que se iba a retomar el debate de la reforma laboral como, abro comillas, una reforma que están esperando los colombianos. Entonces hay una reculada del Senado para entregar una reforma, bajar los ánimos de una consulta popular, porque en el Congreso, particularmente en el Senado, creen que aprobando la reforma no hay necesidad de una consulta y una nueva votación de otra consulta perdería el impulso. Porque hay que decirlo, Tatiana, más allá de si el presidente saca o no el decreto hoy en Cali de la consulta original, pues al Senado le quedan por tramitar una o incluso dos pedidos más de consultas populares. Entonces, sí existe una intención explícita del Congreso de acelerar el trámite de la reforma para que el gobierno desista de la consulta. Porque el mismo gobierno lo ha dicho, Tatiana, lo dijo el presidente de la Comisión de Garantías Electorales, lo ha dicho el ministro Benedetti, si la reforma sale como queremos, como quiere el gobierno, no hay necesidad de la consulta. Pero como el gobierno quiere, no es lo que tiene el Senado hoy día. El texto que se va a debatir hoy en la plenaria del Senado tiene un 80-90% de similitud a lo que salió en la Cámara. Se aprobaron los recargos nocturnos, dominicales, las extras, pero hay 3 puntos, más o menos 4, que siguen siendo discusión. El contrato de los aprendices del SENA, sí, el contrato por horas y el contrato sindical. Aunque sean 3 o 4 artículos, pues siguen siendo inamovibles para las promesas del gobierno con su electorado. Los chicos del SENA que son cerca de 400.000, por ejemplo, con los sindicatos y demás. Por eso inicialmente el gobierno se la va a jugar por mover la ponencia alternativa del pacto, que es la que sostiene todo lo de Cámara. Seguramente se va a hundir, pero a partir de ahí arrancará el debate. Pero el corre-corre de hoy, Tatiana, más allá del decretazo que se pueda dar en Cali o no, tiene que ver con los tiempos. Porque seguramente el texto que va a aprobar el Senado va a ser diferente al de la Cámara, claro, lo que implicará que necesitemos una conciliación, que es un trámite en el que tienen que ponerse de acuerdo qué texto va y cuál no va. Y si como están las cuentas se aprueba la reforma hoy o mañana, pues la conciliación deberá revisarse la otra semana y quedar lista antes del 20 de junio, que es donde hacemos el corte de este periodo legislativo. Y ahí también entra el afán de resolver las dudas de las otras dos consultas. Hablemos de esas dos consultas, cómo entra en la ecuación la consulta, pues digamos, con la que tiene el gobierno en este momento, más las otras dos peticiones. Hoy vamos a tener un juego de espejos, ¿no? El Senado va a sesionar temprano con los oídos en Cali, claro, porque Petro va a estar allá hablando del Consejo de Seguridad, pero también va a estar hablando de la consulta popular, que es lo que el gobierno considera como el seguro para sacar adelante la reforma laboral. Si el Senado saca una reforma laboral cortada que no mete los puntos del gobierno, Petro va a insistir con el decreto de la consulta. Claro. La primera, la original, ¿no? La que tiene dudas jurídicas. Y en esto entonces después va a entrar en la ecuación, más allá del decretazo, que será demandado ante el Consejo de Estado, con las dudas que puede tener, las otras dos solicitudes de consulta popular que hay. La que radicaron los ministros Antonio Sanguino, Armando Benedetti y Guillermo Alfonso Jaramillo el 16 de mayo, sí, que además de las preguntas de la laboral tiene preguntas de la reforma a la salud, y la que presentó el presidente Petro 3 días después, el 19, metiéndole la firma tratando de subsanar lo que muchos han considerado un vicio de trámite. En el Senado entonces insisten que ya no hay una, sino dos, inclusive 3 consultas populares por resolver y votar.
Entonces, si hay una reforma que deja a todos felices, pues esas votaciones de segunda o de tercera consulta popular pierden fuerza y puede pasar que el resultado ya no sea 49-47 como fue en la primera, sino 60-30, quitándole fuerza a esa idea del gobierno de la consulta popular. Que es igual un mensaje muy poderoso. Ahora, Gerson, hay una palabra que gira en torno a todo este tire y afloje y es chantaje. Chantaje del gobierno al Senado y viceversa. ¿Lo estás viendo así? Siempre hay una canción de Shakira que tiene que relatar o describir cómo es la situación del país, y en este caso es chantaje. Yo he planteado, Tatiana, que al final todo esto es un juego de sombras en el que cada detalle cuenta, hay estrategia para todo y por todo. Al final uno puede decir que el Congreso, particularmente el Senado, le terminó dando la razón al presidente en el sentido de que había que tramitar una laboral, aunque los de la séptima pensaron inicialmente que no, que era de otra manera. Eso hay que decirlo, Tatiana, ante un cálculo electoral, de no darle una herramienta poderosa al gobierno como una convocatoria de consulta popular en la que puedan gastar plata para crear comités y mover el sí y demás. Sí. Y pues mantener viva la base del 2026 porque, como me dijo un congresista del pacto, el interés no es perder la calle porque ya el Congreso lo perdieron. Claro. Necesitan sostener la calle. Y de parte del Congreso es enviarle un mensaje a la gente de que aprueba la reforma, no hay necesidad de consulta popular y si el gobierno insiste es más por un cálculo político y no en beneficio del pueblo trabajador. El famoso asunto aquel de las narrativas, ¿no? La del gobierno del quise y no me dejaron y la del Congreso de que al gobierno no le interesa a los trabajadores y no va a hacer campaña. Al final de cuentas, Gerson, hoy vamos a estar viendo el trámite del último debate de la reforma laboral y me pregunto si teníamos que llegar a este punto, que se hundiera la reforma inicialmente, que el presidente llamara a la consulta, que se negara la consulta, que se anunciara el decretazo, que se amenazara a los ministros con firmar el decreto, que se llegara a una cresta de la ola en la polarización política en el momento del atentado a Miguel Uribe Turbay. Y estamos solamente resumiendo mayo y los primeros días de junio. Tatiana, hay un consenso político y ya casi que gremial, ya con la leche derramada, y es que los de la Comisión Séptima se equivocaron cuando dieron la reforma laboral de un solo tajo. Sí. Lo dicen los congresistas, ahora los gremios, porque eso le dio a Petro las razones para ponernos a hablar de consulta y en cierto modo arrancar este efecto dominó. Sí. Por eso el reversazo ya no es solo del Senado, por eso usted ahora ve a los gremios, a los partidos montados en la reforma, cuando antes hablaban de que eso destruía empleos y que, bueno, apuntaba a la informalidad y demás. La respuesta del gobierno sí ha sido empujar al máximo los límites, casi llegando a la violencia política, Tatiana, por el tono que planteó desde que se anunció el archivo. Sí. Aquí lo hemos hablado, lo del presidente en la marcha del 1 de mayo fue muy diciente, muy retador y muy amenazante. Y el gobierno se ha equivocado en eso. Pero si el gobierno se ha equivocado, pues el Congreso no se ha quedado atrás, porque pues hunden la consulta, reculan con la apelación. Y la semana pasada, pues apenas anunciaron que iba a salir el decretazo, pues la mayoría de congresistas empezaron a decir que iban a demandar o denunciar penalmente a los ministros que firmaran. Sí. Aunque todo esto arranca dentro de un marco institucional, Tatiana, que son cosas que hay en la ley, ¿no? La consulta, denunciar, el trabajo de control político y demás, aquí el lío es el tono. El tono es el que nubla la conversación. De acuerdo. Y hay miedo, hay amenaza de parte y parte. Por eso al final, el miedo de que el presidente mueva una consulta popular empuja al Senado a tramitar la laboral. Y el tono del presidente como respuesta lleva al Congreso a señalarlo de todo lo malo que pase, así no sea necesariamente culpa de él. De acuerdo. Ahora, ¿la reforma podría salir hoy? Es la idea, podría salir hoy o mañana porque tiene mensaje de insistencia para que sea el único punto en el orden del día y hay disposición para trabajarlo, porque pues Petro está en Cali hoy y los tiempos de la conciliación están ahí a la vuelta, pero además porque los pedidos de las consultas deben votarse antes de la otra semana y quieren definir esas votaciones de consultas con la reforma ya aprobada para bajarle bombo. Todo esto, Tatiana, al final está sujeto a lo que también pase con la salud del senador Miguel Uribe. Gerson, estaremos muy pendientes. Gracias por volver por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Y arranca el día con estas movidas. En Cali, el presidente entonces también va a revisar con la cúpula militar la oleada de ataques de las disidencias de Iván Mordisco en esa capital, en Valle y en Cauca. El gobierno no descarta que estos 19 ataques, la mayoría contra puestos militares y de policía que dejaron un civil muerto, tengan alguna relación con el atentado al precandidato opositor Miguel Uribe. Sobre este caso, el adolescente de 15 años que le disparó al senador fue oficialmente imputado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Ahora está en un centro de detención especial. Toda la movida de poder está aquí al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juana Rubio Tobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.